Cuando entendemos la santidad de Dios, tenemos que entender y aceptar la grandeza de nuestro pecado. No solo sentirnos mal, sino reconocer la verdad de que estamos en rebelión contra el Dios Santo, Jehová de los ejércitos. Muchos de nosotros creemos que nuestro pecado no es tan grande ni tan malo porque lo podemos justificar. O pensamos que nuestro pecado no es tan grande porque nos comparamos con otras personas que hacen cosas peores. Decimos, por lo menos no soy sicario. Cuando los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, piden al pueblo de Israel que se arrepienta, en muchos de los casos el problema es que ellos habían dado su adoración y lealtad a otros dioses. El arrepentimiento es un llamado a reconocer el pecado como Dios lo ve, como algo vil y rebelión contra Él. Es un llamado a volver a Dios para darle adoración y gloria en el trono de nuestra vida y corazón. Empiezo con esta introducción para hablar de la segunda parte acerca de lo que hay una bendición de Dios para nuestras vidas. El tema que vimos la semana anterior, la primera parte, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia en medio de la pandemia? Es por eso que empezaba con esta introducción. Es verdad que Dios nos guarda y nos protege, pero también nos demanda un arrepentimiento. Las Sagradas Escrituras nos enseñan justamente que en Romanos capítulo 15, versículo 4, dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Antes de continuar con el mensaje de esta mañana, primeramente quisiera aclarar que la base escritural de la misma es para el pueblo de Israel, pero como acabamos de leer Romanos, también es para nuestra enseñanza, también es para la iglesia del Nuevo Testamento. Hoy que estamos siendo atacados por este ejército invisible, que está conformado por millones de virus, como es el COVID-19, necesitamos volver nuestros corazones de manera correcta hacia aquel que tiene el control de todo, que es el único que nos puede salvarnos, el único que nos puede ayudar y darnos la victoria en medio de esta pandemia. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículos 13 y 14 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, dice el Señor. Permítanme leer en la traducción lenguaje actual estos mismos versículos, que dice así, si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia, y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, o les enviaré una enfermedad, peste. Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. Dios ha invertido su gran nombre sobre la iglesia, pero lamentablemente la iglesia y sus líderes hemos pecado contra Dios. La iglesia ha dejado caer el nombre de Dios desde los púlpitos, en la predicación de su palabra. Los estilos de vida de algunos de sus líderes y ovejas son similares a las de los no creyentes. Su alabanza y la adoración a Jehová son superficiales, solo apariencia. La santidad de Jehová ha sido dejada caer. La sujeción y sumisión a su palabra ha sido desechada. Cada uno toma sus propias decisiones a su conveniencia, como en la época de los jueces. Cada uno hacía lo que quiera, dice en Jueces capítulo 21, versículo 25. Esta es la razón por la que todos nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, somos hijos de Dios, deberíamos ir delante de Dios en humillación y decirle, Señor, hemos pecado, pero ¿qué hará usted para limpiar su nombre sobre nosotros? En el versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo.
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Permítanme hacer un contexto. Después de los 21 años del reinado de Salomón, Dios volvió a aparecérsele al concluir la construcción del templo y el palacio real. Esto fue entre el año 947 y 946 antes del Señor Jesucristo. En esta aparición, en la que Dios le hace promesas seleccionadas y advertencias que tuvo lugar sin duda alguna porque Salomón se encontraba viviendo constantemente en pecado. Al principio, Dios le hizo recordar que su oración había sido oída y que aceptaba el templo construido y consagrado a su gloria como casa de sacrificios 9 años antes. En Primera de Reyes capítulo 9, versículo 2 dice: Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Este consejo, este pedido, este condicionamiento que Dios le está dando a través de Salomón al pueblo de Israel y por ende a la iglesia en estos tiempos, nos está diciendo que si mi pueblo se humillare, si mi pueblo que lleva mi nombre, estas palabras no están dirigidas para todo el mundo, ni tampoco están dirigidas solamente a los líderes de la iglesia, mucho menos a los que no pertenecen al pueblo de Dios. Dice, si mi pueblo. Estas palabras estaban siendo dirigidas al pueblo de Israel en su tiempo y ahora están dirigidas a nosotros, el Israel espiritual. Estas palabras están siendo dirigidas para ti y para mí, amado siervo, amada sierva. ¿Qué significa sí? Sí significa condición o suposición, en virtud de la cual una noción es dependiente del otro u otros. Por ejemplo, si quieres llegar temprano, tienes que madrugar. Estudia si quieres ser doctor, etc. Jehová está diciendo, si cumples estas 4 condiciones, recibirás bendición. Si te humillas, si oras, si me buscas, si te conviertes de tus malos caminos. Y vamos a ser confrontados con la palabra, con estas 4 condiciones. Si te humillas, si se humillare mi pueblo, dice en Crónicas. Indica también que Israel ha sido llamado a formar parte de un pacto con Dios, basado en la confianza y la obediencia, el cual los hacía un especial tesoro, pueblo misionero y santo. Dios se había comprometido formalmente con su pueblo, confiándole su nombre. Así pues, si Israel no lo honraba, Dios lo reprendería. Eso está en Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 al 18. El castigo incluiría invasión por fuerzas extranjeras, expulsión de la tierra y exilio en tierras extrañas. No obstante, Dios todavía lo amaría. Si se humilla mi pueblo, indica, además, que el pueblo de Israel y los creyentes hoy en día se distinguirían por el nuevo estilo de vida que se desprende de una asociación santa con Dios. Si oran y buscan mi rostro, reclaman una acción de postración reverente ante el trono de Dios, pidiéndole sus bendiciones. Es curioso ver que no dice, si se humillare todo el mundo, pues tampoco dice, si se humillare los líderes de la iglesia o los pecadores. Lo que dice es, si se humillare mi pueblo. ¿Quiénes son ese pueblo? Tú y yo somos el pueblo de Dios. Humillar es inclinar o doblar una parte del cuerpo, como nuestra cabeza o las rodillas, específicamente en señal de sumisión y obediencia. También humillar significa abatir, tumbar, derrocar el orgullo y altivez de uno como hombre natural. Por lo tanto, humillarse delante de Dios significa reconocer que ante la majestad y el poder de Dios no somos nada y que nuestra condición humana es infinitamente inferior a la naturaleza de Dios. La actitud que debemos tener es de postrarnos ante Dios para humillarnos y así depositar en Él toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras dudas, todas nuestras enfermedades y todas las circunstancias difíciles, como por ejemplo el COVID-19.
19. Y creer en su palabra, porque Jehová tiene cuidado de cada uno de nosotros. El Señor nos dice que no debemos tener miedo por nada. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice así: nada debe angustiarlos, nada. Al contrario, en cualquier situación, presenten a Dios sus deseos, acompañando sus oraciones y súplicas con un corazón agradecido. La primera condicionante, humillarnos. La segunda condición que Dios nos manda es: si mi pueblo ora. Y oraren, dice en la versión Reina Valera. Te pregunto, amado siervo, amada sierva, amado ovejita, ¿estás orando? La oración me permite tener una comunión con el Padre, y la comunión me lleva a tener una relación, una dependencia, una reciprocidad, y esta relación me lleva a tener una comunión íntima con mi Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Escrito está en Salmos capítulo 34, versículo 15: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Tenemos que orar por nuestro cónyuge, tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que orar por nuestros padres, todos los que tenemos todavía la bendición de tener a nuestros padres. Tenemos que orar por nuestros hermanos y hermanas, pidiéndole que guarde sus corazones y sus mentes, su salud en Cristo Jesús. Es necesario que clamemos a Dios. Hoy más que nunca debes ir delante de tu Padre Celestial a llevar tus cargas, tus preocupaciones, tus miedos, tu salud, y que en Él puedas descansar. La tercera condición dice en el libro de Crónicas: si mi pueblo me busca. Hoy estamos viviendo tiempos bien difíciles humanamente. El primer lugar que debemos dárselo es a Dios. Ahora es ese tiempo. Lamentablemente, por haber dado la espalda a Dios, Él ha permitido esta pandemia para llamar nuestro corazón a que busquemos el reino de Dios primeramente. Si usted en algún momento perdió un objeto de valor o las simples llaves de casa, usted lo perdió, busca desesperadamente. La manera como usted quiera buscarlo lo hace, pero trata de encontrar ese objeto perdido. Mucho más nosotros en estos tiempos, con cuanto mayor anhelo deberíamos buscar el rostro de Dios. Como pueblo de Dios, debemos esforzarnos para buscar a Dios. Buscar su rostro para conocerle. Al buscar conocerle, aprenderemos a ser como Él. Buscar de la presencia de Dios, y su rostro nos va a permitir experimentar todos y cada uno de los atributos de Dios. Solo Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento y la que necesitamos en estos tiempos de prueba. Y la cuarta condicionante dice: y se convirtieron de sus malos caminos. Nuestra conducta es la manera de comportarnos o las acciones que tenemos hacia las demás personas. La conducta se refiere al estilo de vida de cada ser humano. Cuando Dios dice: si mi pueblo abandona su mala conducta, se refiere a que si cada persona se convierte a Él de corazón y se aparta de todas las iniquidades y los pecados que podemos tener ignorando su palabra, Él nos bendecirá. El Señor Dios Todopoderoso, a través de su Espíritu Santo y de su palabra, la Biblia, nos da las herramientas para que podamos perseverar de manera que logremos forjar el carácter de Cristo y podamos recibir de su gracia y la gloria que Él tiene para nosotros, sus hijos. Dentro del pueblo de Dios hoy en día se ve la falta de temor de Dios, ya que cometemos los pecados sin ni siquiera darnos cuenta, como lo es la murmuración, al hablar mal de los pastores, de los líderes, de los ministros, de los siervos, o de nuestros hermanos en Cristo o compañeros de trabajo. El pecado no tiene denominaciones. El pecado del chisme es igual a robar o matar. Dios está llamando a su pueblo a través de esta pandemia a que les sirvamos sin máscaras en el corazón, que saquemos toda la contaminación, todos los pecados que tenemos ocultos en nuestros corazones. Dice la palabra: entonces, y solo entonces,
yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hasta aquí vemos lo relacionado a las 4 condiciones de las que nos habla 2 de Crónicas 7:14. Ahora veamos cuáles son las bendiciones que vienen como resultado de humillarnos ante Dios, de orar a Dios, de buscar a Dios y de abandonar nuestra mala conducta, nuestra vida pecaminosa. La segunda parte del versículo inicia con la palabra yo. ¿A qué se refiere yo? La palabra yo significa o se refiere al eterno Dios, al Dios todopoderoso, al Dios que todo lo sabe. Para que quede grabado en lo más profundo de nuestros corazones, yo, el eterno Dios, los escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Yo, el Dios todopoderoso, los escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo, el Dios que todo lo sabe, los escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y así sucesivamente podríamos hacer con cada uno de los atributos de Dios. Es la gloria de Dios lo que nos está diciendo: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Nuestro Dios es el más grande de todos. Nadie hay igual a Él. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese orden de ideas podemos confiar en que Él cumplirá sus promesas. Podemos confiar en que Él no nos fallará, porque sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Yo oiré, yo escucharé desde los cielos, dice el Señor. ¿A quién? Al pueblo que se humilla, al pueblo que le ora, al pueblo que le busca, al pueblo que abandona su mala conducta, al pueblo que abandona su vida pecaminosa. Qué hermoso es saber que ante el Rey de toda la creación podemos tener acceso permanente. Siempre estaremos a la distancia de una oración. En Salmos capítulo 34, versículo 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios nos anhela, Dios quiere que nos relacionemos con Él, que nos comuniquemos con Él. Y el canal para hacerlo es a través de la oración. En 1 de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo saber de que estoy orando correctamente? La respuesta es meditando en su palabra, estudiando su palabra, escudriñando su palabra. Y luego dice: yo perdonaré su pecado, perdonaré su pecado. El Señor no solo dice que escuchará nuestra oración, sino que además nos responderá. Si nos acercamos a Dios con un corazón arrepentido, Él perdonará nuestros pecados. 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego dice: sanaré su tierra. ¿Pero a qué se refiere la Biblia cuando el Señor dice que sanaré su tierra? El Señor restaurará la tierra de tus emociones, te dará paz en medio de la pandemia. El Señor restaurará la tierra de tus relaciones personales y familiares. El Señor restaurará la tierra de tu economía. El Señor restaurará la tierra de cada una de aquellas áreas de tu vida que se encuentren en aridez. En Jeremías capítulo 33, versículo 6 dice: sin embargo, les daré salud y los curaré. Los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Recuerda que todo esto vendrá como resultado de las 4 condiciones mencionadas anteriormente. Si te humillas ante Dios, si oras a Dios, si buscas a Dios, si te conviertes de tus malos caminos, solamente ahí viene la bendición de Dios, viene la restauración de Dios, viene la protección de Dios. Esta verdad debe llevarnos a vivir una vida de obediencia y de adoración, sin importar nuestra situación y condición, porque la salvación que se nos ha prometido es mayor que el peor de nuestros males. Amada iglesia, firmes y adelante,
que el Señor está con cada uno de nosotros y con todos aquellos que invocamos el nombre del Señor en todo el mundo. No se olviden, hay 4 condiciones que debemos nosotros cumplir para que Dios sea bendiciéndonos. Firmes y adelantes. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús, muchas veces la falta de conocimiento hace que nos reneguemos, que nos quejemos. Pero gracias sean dadas a usted, en el nombre de Jesús, que cuando usted nos da conocimiento, entendemos que uno de sus atributos es que usted es soberano. Otro de los atributos que usted es justo. Y que lo que estamos pasando en estos momentos es su justicia. Y solamente es un adelanto de lo que va a hacer en el momento de la gran tribulación. Porque usted es bueno, es misericordioso, pero también es justo. Gracias por darnos el conocimiento y entender de que esta prueba es para que nuestros corazones se afirmen en usted. Es para que nuestros corazones sean desafiados a vivir en santidad, a renunciar a la vida pecaminosa con que, Señor, le ofendemos. Este llamado que usted nos hace es a su pueblo, a su iglesia, a aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Por eso, Padre, gracias por darnos conocimiento y desde este día, Señor, que su palabra sea realidad en muchos que descuidaron su relación con usted. En aquel corazón orgulloso que en vez de buscar su presencia, Padre bueno, empezaron a buscar lo literal, lo material. Que sean desafiados y seamos desafiados a buscar tu rostro, a humillarnos, a orar y a transformar nuestras vidas, a renunciar a la vida pecaminosa. Entonces usted va a restaurar, Señor, cada una de nuestras vidas. Va a restaurar, Señor, cada una de nuestra salud. Usted va a restaurar la economía, porque es su promesa, pero siempre y cuando nosotros pongamos y cumplamos lo que usted nos pide. Humillarnos, orar, convertirnos de nuestros malos caminos. Gracias, Padre, por hacernos sus hijos y por abrir nuestros corazones a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.